Ok, muchachos, continuando. Para la primera semana vamos a hablar sobre el capítulo 2, deformación. ¿Qué es la deformación? Bueno, nosotros a lo largo del curso vamos a ver diferentes tipos de deformación. Para este caso vamos a hablar de deformación, simplemente es una modificación de las dimensiones originales del elemento o ángulos originales del elemento. Por ejemplo, si yo tengo esta espuma, ¿verdad? Y le aplico una carga, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Él va a empezar a elongarse, ¿verdad? Básicamente. Si yo le aplico, por ejemplo, un torque, ¿qué va a pasar? Se va a deformar de esta manera. ¿Okay? Si yo le aplico un momento, se va a deformar de esta manera. Vean esto que sucede. ¿Okay? Todos son deformaciones, ¿verdad? Porque mi condición original de la espuma es esta. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo le aplico una carga también, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Van a empezar a deformarse de ciertas maneras. ¿Okay? Entonces nosotros básicamente vamos a ver diferentes tipos de deformaciones. En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de deformación normal, ¿verdad? Y de deformación cortante, normal promedio y cortante promedio. ¿Ok? Vamos a iniciar con la deformación normal. Resulta ser que si ustedes ven este elementico de acá, yo le aplico una carga y se elonga, ¿ok? Pero yo tengo mi condición inicial. Entonces, tengo una condición inicial y resulta que le aplicamos una carga. Voy a exagerar la deformación. En resistencia las deformaciones son muy pequeñas. Y aparte de la longitud inicial, vamos a tener una longitud final, ¿verdad? Que es con la que queda el elemento deformado. Y vamos a tener una elongación o una deformación que se le va a conocer como delta. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, delta, si lo vemos de esta manera, ¿cómo expresamos delta? Delta simplemente es la longitud final menos la longitud inicial. Siempre. Importante, si el delta es positivo, si la longitud final es mayor a la longitud inicial, es una elongación. Si el delta es negativo, quiere decir que mi longitud final es más pequeña que mi longitud inicial y es una contracción. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando veamos diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Que tenemos varios movimientos, hay que tener claro cómo se va a comportar el sistema, si va a tener una contracción o una elongación. Algo importante, que yo tenga un sistema elongado no quiere decir que todo es tensión, ¿verdad? O esté bajo tensión o bajo cargas negativas. Más adelante en ejercicios vamos a ver que yo puedo tener un elemento elongado y está en compresión. Lo mismo puede suceder si yo tengo un sistema contraído pero en tensión. Entonces, compresión no es necesariamente contracción y elongación no es necesariamente tensión. Eso de una vez lo aclaro. ¿Okay? Entonces veamos lo siguiente. Esto de acá se le conoce como elongación. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo este elemento asociado para una longitud en específica. Si yo quiero verlo esto, un valor promedio, ¿verdad? Es decir, si yo puedo aplicarlo para una barra que tiene 1 metro, una barra que tiene 2 metros, que tiene las mismas propiedades, pero tiene diferentes longitudes, simplemente lo vamos a llamar como deformación unitaria. ¿Cómo se relaciona la deformación unitaria? Simplemente es igual, se conoce como epsilon, es deformación unitaria normal. Normal unitaria. Y está asociado a la deformación longitudinal del sistema. A esto se le va a conocer como longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. ¿Okay? Usualmente lo van a conseguir entre milímetro entre milímetro o metro entre metro. No tiene dimensiones, ¿verdad? Porque tenemos las mismas dimensiones a ambos lados, unidades. Entonces, por lo general ese dimensional lo pueden dar como un promedio también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué me va a decir esto? Que por cada longitud de material o cada unidad de longitud de material, tanto se va a deformar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, si ustedes ven este sistemilla, lo podemos expresar de otra manera también diferente, ¿verdad? Yo podría expresar que epsilon también pueden encontrar como la elongación entre la longitud inicial. También podríamos expresar como, vean esto, de acá es muy sencillo, si yo conozco la deformación unitaria de un material o de un elemento, yo lo multiplico por LI también, y gamma, que es la elongación, es igual a la longitud inicial por epsilon. Otra expresión también, si ustedes quieren encontrar la longitud final de un elemento, ya cuando le aplique la carga y conozco el epsilon, ¿verdad? La deformación unitaria normal del sistema, entonces la longitud final es simplemente a la longitud inicial 1 más epsilon. ¿Verdad? Eso me va a dar a mí la longitud final, que sería la longitud inicial más
la elongación. Listo. Ok, esto es un sistema unidireccional. ¿Qué pasa si yo tengo un elemento en 3 dimensiones? Entonces tengo una longitud final en 3 dimensiones, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Estamos claros con esta primera deformación unitaria normal? ¿Ok? Esto es la parte normal. Ahora, ¿qué sucede en la parte cortante? Bueno, recordemos que todo lo normal está asociado a cargas que son normales al área transversal, ¿verdad? En este caso, el área transversal es esta, la carga es normal. ¿Okay? ¿Qué pasa con la deformación cortante unitaria? Bueno, ¿cuál es la deformación cortante? Deformación cortante unitaria. Escrita como gamma. ¿Okay? Y se da en radianes. ¿Cómo es una carga cortante? Una carga cortante es paralelo a un plano. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a aplicar una carga cortante hacia acá. ¿Qué va a pasar si yo aplico una carga cortante hacia acá? Ven esto. ¿Qué sucede? ¿Ok? Si yo halo esto, vean que esto empieza a... ¿Qué pasa con esta arista? Empieza a girar, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta otra arista? Empieza a girar también. ¿Ok? Si igual lo hago de esta manera, vean. ¿Vieron? Estoy aplicando aquí dos cargas, porque una va hacia allá y otra va hacia acá. Dos cargas cortantes. O pueden decir que la parte inferior está fija en el suelo y aplico una carga cortante hacia allá. Vean qué pasa con las líneas, empiezan a girarse, ¿verdad? Entonces, resulta ser que si yo tengo un elemento, ¿verdad? Como este, que tiene un área por acá, que está pegado al suelo, le aplico una carga. ¿Qué? Le voy a aplicar una carga a ese elemento. ¿Qué va a pasar con ese elemento? ¿Qué pasó con ese elemento si yo le aplico una carga aquí? V. Resulta ser que mi posición original, ¿verdad? Se movió, se giró. Vean esto, ¿qué pasó acá? Esto giró para acá. Y la condición o la arista original de este también giró. Esto para acá. Sencillo. A esta deformación, a la diferencia entre la posición original de la arista y la modificada, se le conoce como gamma, que es la deformación unitaria cortante, y se da en radianes. Ahora, para definir gamma o la deformación unitaria cortante, tenemos otro ángulo, que es el ángulo zeta. ¿Qué es el ángulo zeta? Vean esto, el ángulo zeta es la diferencia que existe entre la arista deformada y un eje de referencia, cualesquiera en este caso, la otra arista. ¿Ok? Este es el zeta. Resulta que por definición, gamma es pi medios menos zeta. Ok, en este caso, ¿qué pasa con zeta? Zeta es más pequeño que 90, entonces, cuando zeta es más pequeño que 90, o pi medios en este caso, porque era verbo, ¿qué va a pasar? Que gamma es positivo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un zeta mayor a pi medios? Que es un ángulo obtuso, ¿verdad? Zeta es mayor a 90 o a pi medios, implica que la deformación unitaria es cortante, es negativa. ¿Okay? Veámoslo de este sentido. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa aquí en este caso? Bueno, gamma es la diferencia entre la arista original y la arista orientada con deformación, ¿verdad? Y zeta es la diferencia entre esta arista de abajo, o una arista lateral que no se haya modificado, hacia la arista. O, si ustedes quieren verlo de manera diferente, serían las dos aristas, ¿verdad? Una sin deformar y la otra deformada, del material como tal, ¿ok? En el punto en específico. La deformación cortante unitaria tiene que decir específicamente en qué punto, ¿por qué? Pero vean que la deformación unitaria acá en este punto es positiva y en este punto es negativa. Entonces, dependiendo de qué punto le pidan analizar, así va a ser la deformación cortante unitaria. Esto sería. Ahora, hay una condición general de de deformaciones. ¿Qué pasa si tenemos una fuerza cortante en las 3 dimensiones y una fuerza normal en las 3 dimensiones? Bueno, resulta que yo tengo un cubito que
tiene una dimensión delta vamos a decir que esto es, vamos a llamarlo de esta manera, y, x y z. Entonces delta y, delta z y delta x. Resulta de que le aplicamos una fuerza en todas las dimensiones, tanto cortantes. Recuerden que las fuerzas cortantes como van, ¿verdad? Que esta es la condición general de esfuerzos. Fuerza cortante hacia acá, una fuerza cortante hacia acá. Esta fuerza cortante va a ser, ¿qué me va a producir a mí? Va a ir en dirección v, VY en dirección Y, y esta de acá lo que me va a producir, perdón, Vx en dirección, vamos a ver, esta normal va hacia acá, perdón, esta normal sería en Z, entonces esto sería Vz en dirección X y Vz en dirección Y. ¿Ok? Listo. De igual manera, este de acá me va a producir un esfuerzo normal, una fuerza normal, perdón, normal en Z. ¿Qué pasa en este otro lado? Igual, muchachos, vamos a ver, voy a suponer lo siguiente. Esto de acá me va a producir a mí una normal en Z, en X, perdón, un esfuerzo cortante en una fuerza cortante Vx en dirección Y Vx en dirección Z. Y lo mismo por acá. Para que el sistema esté en equilibrio, ¿verdad? Tiene que ver, puede ser que esta fuerza va para acá, una fuerza normal en Y, una fuerza cortante por acá y una fuerza cortante para acá para que esté en equilibrio. Que esta va a ser una fuerza cortante Vyx en dirección Y, en dirección X, y una fuerza cortante Vy en dirección Z, ¿okay? Para que eso esté en equilibrio. Esta es la condición general de carga, es lo máximo que podríamos tener en un sistema cargado, perdón, cargado, ¿verdad? Me disculpo por acá. Lo que dice es el esfuerzo que corresponde al plano Y, ¿verdad? Recuerden que los planos se definen con un vector normal, ¿verdad? Hay un par de vectores en el plano, pero yo lo puedo definir con un vector normal del plano, este es el plano, y en dirección X, ¿ok? Si yo tengo toda esta condición de carga, el sistema o el cubito se me va a deformar de la siguiente manera, se va a formar de N cantidad de formas. ¿Okay? Va a ser por acá, este se va a formar para allá, como sea, simplemente. Voy a escribir la condición general de deformación. Entonces, este valor de acá, ya ahora este valor ya no es un delta X, ¿verdad? Que fue lo que escribimos, que es este mismo valor. Ahora, ¿qué va a ser esto? Un delta X, 1 más la deformación unitaria en X. Ahora este valor de aquí ya no es delta Z, ¿cierto? Ahora va a ser delta Z por 1 más la deformación unitaria en Z. Ojo, todas las deformaciones unitarias tienen sus direcciones. ¿Qué va a pasar con la altura? Igual, muchachos. Esto ya no es delta Y, sino esto va a ser delta Y por 1 más la deformación unitaria en Y, perdón. ¿Y qué pasa con los ángulos? Igual, cada ángulo va a tener una deformación, ¿verdad? Este de acá va a ser, vamos a definir este valor como A. Vamos a tener una deformación cortante, en este caso sería gamma en A en el plano respectivo, que en este plano sería plano YX. Por acá vamos a tener otra deformación unitaria en este otro plano. En todos los planos vamos a tener, en todos los puntos vamos a tener deformaciones unitarias cortantes. En este otro punto le vamos a llamar A, B, B. Vamos a tener otra deformación cortante, ¿verdad? Para este. Y voy a definirlo en el plano YZ, entonces sería la deformación unitaria cortante del punto B en el plano YZ, que también puedo tener otra deformación unitaria en el plano ZX, que sería en este caso, o en el plano YX, cualquiera. Lo que estoy diciendo es simplemente que yo podría tener, en el caso más complicado, ¿verdad? Con N cantidad de cargas, una deformación en todas sus aristas y en todos sus ángulos, ¿verdad?
Ahora, la deformación unitaria normal me produce una variación en el volumen, ¿verdad? Porque estoy cambiando estos valores. Y la deformación unitaria cortante me produce un cambio de forma, porque ven que me va a modificar la forma del sistema, ¿ok? Eso para que estén claros. Esto sería con respecto al capítulo 2, muchachos, es bastante sencillo, espero lo hayan disfrutado. Y más adelante vamos a hacer un ejercicio que contempla ambos capítulos, ¿ok? Les agradezco montones y que tengan un bonito día.